Composición de funciones. Para explicar esto vamos a recordar cómo evaluamos una función. Por ejemplo, en la función f de x es igual a 5x más 1, vamos a evaluar cuando x vale 3. Entonces, para evaluarlo, en lugar de poner la x, ponemos aquí el 3, y esta de x también la vamos a sustituir. Por lo tanto, nos va a quedar 5 por 3 más 1. Al efectuar esta operación, tendremos 5 por 3, 15, más 1, y el resultado de f de 3 es igual a 16. Hagamos ahora lo mismo con la segunda función. La segunda función es g de x igual a x cuadrada menos 3x más 2, que tenemos aquí, y evaluémoslo en x igual a 3. Vemos entonces la segunda función g de x es igual a x cuadrada menos 3x más 2. Vamos a evaluar cuando x vale 3. Entonces todas las x las vamos a sustituir por el 3. G de 3 va a ser igual a esta x, la sustituimos por este 3, pero vemos que está elevada al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. En el siguiente caso nada más el 3 está multiplicando la x, entonces multiplicamos. Vamos a evaluar entonces ahora nuestra segunda función. G de x igual a x cuadrada menos 3x más 2. Veamos que vamos a evaluar en x igual a 3. Entonces cada una de las x las vamos a sustituir por 3. ¿Sí? En este caso son 2. Tendríamos entonces 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 2. Al resolver esto, ¿qué me queda? 3 al cuadrado es 9. Menos 3 por 3 nos da 9 más 2. Al hacer esta operación, lo único que me queda es 9 menos 9, 0, más 2, me queda un 2 positivo. Y esta es la segunda función evaluada en x igual a 3. Ahora sigamos viendo lo que es ya la composición de funciones. En este caso, vamos a ver f composición de g de x, que se puede escribir así o lo podemos escribir así. Y se lee f composición de g. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es muy importante ver el orden de la función. En este caso, f composición de g. Es decir, que los valores de g los vamos a sustituir en la primera función. Veámoslo ahora. Si vemos el primer ejemplo, tenemos f de x es igual a 5x más 1, que lo tenemos acá. Si lo relacionamos con la evaluación que hicimos, el ejemplo, decimos x, anteriormente decíamos x es igual a 3, ¿no? Ahora estamos diciendo que x es igual a x cuadrada menos 3x más 2. Es decir, que en vez de tener esta x, vamos a sustituirlo por x cuadrada menos 3x más 2, que es lo que nos está pidiendo acá. ¿En dónde? En la función, en la primera función, en 5x más 1. Si se dan cuenta, x cuadrada menos 3x más 2 es g de x, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Por eso, en vez de poner todo esto, escribimos g de x, que es lo que está aquí. Y se lee f composición de g. Es lo que estamos haciendo ahorita. F composición de g. Se dan cuenta que en donde vamos a evaluar, lo que vamos a evaluar es g de x, que es todo esto. Para no escribir toda la función, solamente escribimos g de x. Pero a la hora de evaluar, ponemos los valores de g de x. Vean ustedes, el 5 es este 5, y esta x la vamos a sustituir por el valor de g de x, que es x cuadrada menos 3x más 2. ¿Sí? Aquí hemos sustituido la x y luego ponemos el más 1. Y realizamos las operaciones. Aquí es una multiplicación donde tenemos
5 por x cuadrada, 5x cuadrada, menos 5 por 3, 15x, más 5 por 2, 10, más 1. Por último, resolvemos operaciones, ¿sí? Y este es el resultado de f con posición de g de x. Veamos ahora el segundo ejemplo. Entonces, vamos a leer g con posición de f. Si se dan cuenta aquí, nuevamente, la segunda función, g de x es igual a x cuadrada menos 3x más 2. F de x es igual a x más 1. ¿Sí? Ya no estoy poniendo nada más aquí la x, realmente estoy escribiendo lo que es la función. ¿Sí? Entonces me está diciendo g con posición de f de x. Vean ustedes. Entonces este paréntesis, ¿sí? Tiene a la función de f de x. Es decir que en este lugar, en vez de poner f de x, vamos a poner su valor. En vez de f de x, vamos a poner su valor. 5x más 1. ¿Sí? Entonces, vemos aquí nuevamente una x elevado al cuadrado. En lugar de poner esta x, vamos a poner 5x más 1. ¿Sí? Pero esta x está elevado al cuadrado. Entonces todo este polinomio nos queda elevado al cuadrado. ¿Qué sigue? Menos 3. Y sigue la x. Nuevamente, en lugar de poner la x, vamos a poner el valor de f de x, que es 5x más 1. Y por último, más 2. Resolvemos las operaciones. Este es un binomio elevado al cuadrado. Recuerden, cuadrado del primero, 25x cuadrada, más duplo del primero por el segundo, nos va a dar 10x por 1, pues nos da 10x, más cuadrado del segundo. 1 al cuadrado es 1. Continúo con las operaciones y me va a dar menos 3 por 5, menos 15x, menos por más menos, 3 por 1, menos 3. Y por último, este término no tiene ninguna operación, más 2. Nuevamente, y recordando, para poder sumar las cosas tienen que ser iguales, vemos 25x cuadrada, no tenemos más x cuadrada, queda en el resultado. Más 10x menos 15x, va a quedar menos 5x. Y aquí tengo más 1 y más 2 me da más 3. Con este menos 3 se hace un 0, el cual ya no lo tenemos que escribir. Y entonces aquí tenemos pues nuestra respuesta de g con posición de f.